Buscando la noche, martes de salud, Maye Solano, Lisandro Mota, y tenemos un invitado muy especial, a quien queremos saludarle y darle la bienvenida, Lisandro. El día de hoy queremos darle la bienvenida y saludar al doctor Juan Guillermo Erazo, es otorrinolaringólogo del Hospital Clínico Santiago de Compostela en España y además cirujano plástico-facial de la Universidad SETS en Medellín. Doctor Juan Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido a la FM. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir esta noche aquí con ustedes. Bueno, doctor, empecemos definiendo qué es la otorrinolaringología. Eso suena como para jugar ahorcado, un poquito complicado, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué se estudia con la otorrinolaringología? Bueno, la otorrinolaringología es una especialidad médico-quirúrgica en la cual nos encargamos de tratar todas las patologías correspondientes al oído, la nariz y la garganta. Tanto en población pediátrica, población adulta y en los mayores. Doctor, en la población pediátrica normalmente la gente podría ir a consultar un tema de sus niños, un tema por ejemplo el lenguaje. Ahí algunos niños tienen dificultades y diferentes velocidades para aprender a hablar, es decir, construir palabras y aprenderlas a pronunciar bien. ¿Eso es un problema? Bueno, en realidad la consulta otorrinolaringología pediátrica es frecuente en nuestro consultorio. Y sí, una de las causas frecuentes que llevan los papitos a los niños es por alteraciones del lenguaje. Sabemos que no todos los niños tienen un desarrollo similar, sino que cada quien va aprendiendo de acuerdo a diferentes estímulos. Si uno como papá se asusta, uno dice, no, es que mi niño no habla bien, ¿qué será lo que tiene? En estos casos lo primero que nosotros hacemos es verificar cómo es la audición del niño, ¿ya? Es decir, si el niño tiene una buena audición o no, y para eso realizamos unas pruebas que nos ayudamos también de otros profesionales como son los fonoaudiólogos o los audiólogos. Realizamos unas pruebas específicas porque es una causa frecuente. Cuando un niño no escucha bien, cuando un niño no logra interpretar bien lo que le dicen, entonces es un niño que va a tener un retraso en la formación de su lenguaje. Entonces es una causa frecuente, la cual tenemos que estar muy atentos, sobre todo los padres, y pues obviamente visitar al especialista cuando tengamos la duda. Cuando uno también consulta con los niños, uno podría consultar que los niños pequeñitos todavía, pero ronquidos, eso también afecta un poco los niños. De pronto tienen problemas nasales, un poquito de gripa y todo eso, pero roncar no es normal. Sí, la verdad es que en los niños también el ronquido es una consulta frecuente, es algo que tenemos que ponerle mucha atención, porque pues es frecuente que ellos presenten unas alteraciones anatómicas en sus vías aéreas superiores. Eso incluye, por ejemplo, la hipertrofia de cornetes, la hipertrofia de adenoides, la hipertrofia de amígdalas. Y un niño que no duerme bien es un niño que al otro día, contrario al adulto, es un niño mucho más inquieto, es un niño hiperactivo, es un niño que tiene un bajo rendimiento académico, que tiene alteraciones del aprendizaje. Ya cuando nosotros diagnosticamos esto y decimos o si el tratamiento va a ser médico o quirúrgico, pues resolvemos el problema y es muy notorio, el niño comienza a dormir mejor, se eliminan los episodios de ronquido y resolvemos todo este tipo de problemas. ¿Afecta mucho también qué tipo de almohada usa un niño en este tema de los ronquidos? La verdad no tanto, porque los niños en realidad su dormir es un dormir, unos duermen con almohada, otros con no, otros sin ella, pero yo creo que lo más importante es eso. Los papitos hoy en día, gracias a la tecnología, por ejemplo, nos llegan a la consulta y nos llevan muchos videos. Uh-huh. Y es evidente, por ejemplo, el niño que ronca, que hace pausas respiratorias, que esas pausas son prolongadas, entonces ya está llevando un problema donde ese sueño no es reparador. La tecnología es magnífica. Hoy en día tenemos mucha ayuda de eso. Obviamente hay otras pruebas más específicas, pero el papito se ayuda mucho y entonces lo primero que te lleva es un video diciendo, doctor, es que mi hijo ronca, mi hijo hace pausas respiratorias, le traigo la evidencia. Entonces eso nos ayuda mucho a enfocar nosotros el diagnóstico y a pedir las pruebas complementarias necesarias. Doctor, ¿cree entonces que es importante uno tener como papá, tener una consulta de rutina con un otorrino o no es necesario?
Yo pensaría que siempre, o sea, nosotros, nuestro sistema sanitario está diseñado, es un poco complejo porque tú no tienes directamente el acceso a las especialidades. Afortunadamente nuestros médicos generales tienen una muy buena formación. Cuando ellos habitualmente consultan, nos direccionan a esos pacientes ya para nuestra consulta especializada y hacer pues como los estudios correspondientes, pero sí es importante que los papitos estén pendientes como de esos signos de alarma, de los ronquidos, que se vuelva algo habitual. Es distinto si el niño está pasando por un cuadro catarral, pero si ya es algo habitual y que a pesar de que haya pasado el resfriado persiste con los síntomas, pues de pronto hacer la insinuación o pedirle a su médico de cabecera o médico general que pida una valoración por otorrinolaringología. Porque uno en ocasiones ve niños disfónicos, ronquitos y todo el tiempo es igual. Uno no sabe si eso es normal o eso no es normal. Cuando están pasando un cuadro catarral o un resfriado común es normal, pero si los síntomas persisten en el tiempo, si persisten más de 3 semanas o niños que persisten con disfonías más de 3 meses, incluso una persona que presente una disfonía, una alteración en el tono de la voz por más de 3 semanas, la indicación es que reciba una valoración por otorrino, ya no es normal. Ahí necesita consulta. Necesita consulta. Hay que agregar que la zona geográfica donde nosotros vivimos es una zona con un clima muy selvático, es muy húmedo. Entonces nosotros la patología otorrinolaringológica aquí en Risaralda es grande, es muy importante. Entonces afecta tanto a niños, adultos. Entonces eso también conlleva a que sea el ambiente en el que vivamos presente muchos problemas respiratorios. Yo pienso sobre la consulta preventiva. Es exactamente por eso, porque muchos papás de pronto tienen su primer hijo y no saben cómo lidiar un poco con esos primeros meses y años de los niños. Esa guía sería importante en el tema preventivo. Claro, por supuesto. O sea, lamentablemente, o sea, si comparamos países desarrollados, si tú te das cuenta, cuando un niño nace, una prueba que se hace a todo niño que nace, por ejemplo, en Europa, es una prueba de tamizaje auditivo. O sea, se hace una prueba a ver si el niño escucha o no. Aún no se sabe si escucha bien o si escucha mal, pero sí, sabemos que escucha o no escucha. En Colombia, lamentablemente, no tenemos este tipo de acceso. Entonces, si el niño tiene algún retraso en el lenguaje, algún retraso en su aprendizaje, es importante analizar esto. Obviamente, pues uno como de papá siempre está más preocupado, siempre ve como la necesidad de la valoración y pues obviamente para eso estamos. Un tema bien importante son las cirugías plásticas. Hoy en día realmente las vemos por todos lados. La gente quiere verse mejor, físicamente quiere cambiar algunas cosas de su rostro para verse bien. Es importante tener en cuenta el otorrino en el caso, por ejemplo, de mejorar su nariz, por ejemplo. Sí, es muy importante. A ver, la cirugía plástica facial es una subespecialidad de la otorrinolaringología. Está aceptada en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Básicamente se realiza un estudio después de la otorrinolaringología que puede durar entre 1 y 2 años y es supremamente importante que tanto la parte estética como la parte funcional esté primordial en un proceso estético, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, nosotros sabemos el procedimiento estético que más se realiza en la gente es la rinoplastia, ¿ya? Entonces, cuando tú recibes una valoración tanto de tu parte estética como funcional, cuando te la realiza un otorrinolaringólogo y más cuando te la realiza un cirujano plástico facial, está en plena capacidad de hacerte el procedimiento tanto estético como funcional. Y es muy primordial que la gente lo tenga en cuenta. Estar atentos porque hay algunas recomendaciones y seguramente le van a decir hasta acá no lo vamos a poder hacer por estos o estos motivos. Exactamente. Si ya tú tienes un problema funcional nasal de entrada, si ya, por ejemplo, tú tienes alteración en la respiración por una de tus fosas nasales, si tienes síntomas alérgicos, si tienes alteraciones del olfato, pues lo ideal es realizarte una valoración por otorrinolaringología y si necesitas un procedimiento funcional y aún así deseas realizarte un procedimiento estético, creo que estamos con toda la capacidad de realizarlo. Bueno, doctor, otro de los temas que uno consultaría, al menos yo, en tema con el otorrino, las amígdalas, ¿qué tan importantes son? Porque uno oye, no, pues si eso se inflama mucho, más de 4 veces al año, se las podemos retirar. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Bueno, a ver, las amígdalas en el inicio de la vida, son considerados órganos linfoides
que se encargan de producir defensas, ¿ya? Junto con las adenoides y con otros órganos. Ya cuando va pasando el tiempo, cuando van pasando los años, esa producción de defensas las asume otros órganos, como la médula ósea, el hígado, el vaso, y esas amígdalas dejan como de ser útiles para el cuerpo, ¿ya? Nosotros más o menos tenemos un criterio de edad de más o menos 4 años para poder retirar las amígdalas, cuando tiene una indicación quirúrgica. Entonces, por ejemplo, si tú sufres más de 5 episodios al año de amigdalitis, esos episodios de amigdalitis te da fiebre, requieres tratamiento antibiótico, tú eres un candidato para realizarte una amigdalectomía, ¿ya? O por ejemplo, si tuviste un absceso periamigdalino, que es una infección un poco más complicada que la amigdalitis, también tienes criterios para amigdalectomía. Entonces, a veces cuando le explicas al papito que aunque el niño es pequeño y que hay que sacarle las amígdalas, hay mucho tabú con respecto a esto. Es que mi vecina me dijo que no le quitará las amígdalas porque le va a bajar las defensas. Si el niño tiene más de 4 años, ya sus defensas las ha asumido su sistema inmune. Entonces, no son necesarias. Y lo que hacemos es resolverle un problema de esas amigdalitis a repetición a nuestro paciente. Doctor, hablando de la amigdalitis, si operarse o no, dicen que si es cantante, que si es el locutor, quitarse las amígdalas no es bueno. Es algo frecuente. Por ejemplo, he tenido pacientes que se realizan cirugías de tu profesión, los locutores, los cantantes les preocupa mucho, pero me va a cambiar la voz, voy a tener alteraciones. Siempre existe eso, ¿no? Siempre existe el miedo, pero en realidad yo les explico que puede haber variaciones un poco en la tonalidad, pero como no es una cirugía propiamente en el órgano fonatorio como tal, como es la laringe, pues en realidad los cambios van a ser mínimos, ¿ya? Y sí vas a tener muchos beneficios si tienes la indicación de la cirugía. En el tema de otorrinolaringología hablamos con el doctor Juan Guillermo Erazo. ¿Qué sucede cuando se quitan las amígdalas exactamente? Nada, se quita simplemente, pues ellos son como 2 formaciones de un tejido glandular que se retiran, que están en un lecho amigdalar. Existen muchas técnicas quirúrgicas, con electrobisturí, con disección en frío, con láser, y al final eso queda un espacio ahí en la cual ya no vamos a tener las bacterias que llegan a las amígdalas produciendo las amigdalitis. Funcionan como un coladorcito, ¿no? Sí, más o menos. Son como un coladorcito. Y otro tema para consultar, yo creo que esto se ha vuelto frecuente, doctor, el vértigo. ¿Qué sucede con el vértigo? ¿Por qué últimamente se escucha hablar tanto del vértigo? Bueno, el vértigo es una afección que puede tener cualquier persona. Puede ocurrir básicamente en los adolescentes, en los adultos y en el adulto mayor. Cuando tenemos un vértigo en un niño, tenemos sí que tener un poco más de alerta, porque en los niños no es frecuente el vértigo y habitualmente sí requieren unas valoraciones, bien sea por un pediatra o un neuropediatra. Ya cuando estamos hablando en la población adulta, en la población joven, pues pueden existir muchísimas causas de vértigo. El vértigo primero se define como la sensación o como la ilusión de giro de objetos, ¿ya? Entonces hay mucha gente que lo confunde. Hay otro término que es inestabilidad, que es cuando tú sientes que caminas y te vas para los lados, ¿ya? Pueden haber muchas causas. La mayoría de las causas son de origen periférico. Cuando hablamos de origen periférico es que puede existir alguna alteración en el oído. Recordemos que el oído, aparte de ser el órgano de la audición, también maneja nuestro centro del equilibrio. Entonces, afecciones dentro del oído pueden dar vértigo. Lo más frecuente es el vértigo paroxístico benigno, que es una alteración ya del oído interno y que es mucho más frecuente en los jóvenes. ¿Qué podríamos hacer para identificar que sea vértigo y no algún mareo por alguna u otra razón? Bueno, la verdad es que sí, lo ideal es consultar con tu médico, con tu médico inicialmente, con tu médico general o tu médico de cabecera, porque está en la capacidad de decir, mire, definitivamente es un vértigo. Es un vértigo, lo voy a remitir donde su otorrino para que haga unas pruebas complementarias y darle una solución a su problema. Hay otras, la sensación de mareo puede producirse por otro tipo de patologías metabólicas, la hiperglicemia o la diabetes, las alteraciones de la tensión arterial también puede producir sensación de mareo. Entonces, pero yo creo que lo ideal es consultar a tu médico
ya para orientarte un poco más, porque si ya es un problema de oído, entonces ya lo trataríamos nosotros, pero si ya es algo metabólico, si tienes las cifras tensionales elevadas o si tienes los niveles de azúcar en sangre elevada, también te remitirá al especialista correspondiente. Y nosotros aquí continuamos hablando con el doctor Juan Guillermo Erazo, resolviendo muchas dudas, doctor, y entre ellas está el tema de los oídos, limpiarse los oídos. Dicen que producen mucha cera y esta cera se convierte como en un tapón que afecta. ¿Esto es normal? Bueno, con respecto a la limpieza de los oídos, yo siempre les explico a mis pacientes, y es que el oído en realidad tiene un mecanismo de limpieza propio. La cera es un mecanismo de defensa del oído. Si los componentes de la cera o cerumen que tenemos en nuestros oídos actúa como una barrera para prevenir infecciones en el conducto auditivo y en el oído. Hay gente que es un poco obsesiva, entonces utilizan mucho los copitos, ¿ya? O aplicadores. Esto está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque tú cuando te introduces un copito en tu conducto auditivo, en el oído, lo que haces es introducir más esa cera hacia el conducto auditivo. Y después vienen los problemas de tapones impactados de cera, donde incluso un tapón de cera te puede producir un vértigo, te puede producir la sensación de que no escuchas bien, o incluso puedes tener alteraciones en la membrana timpánica. Entonces mi recomendación para los pacientes es, primero, no usen copitos. Traten de limpiarse sus oídos simplemente por fuera, como cuando uno se seca con la toallita, y no utilizar nada más. Después, hay pacientes que tienen una producción excesiva de cerumen. Ya hay unos productos comerciales, que los conseguimos en las farmacias, que se aplica a usted cada determinado tiempo para que esa cera sea mucho más líquida y salga mucho más fácil. Pero esto es habitual y, por ejemplo, muchos pacientes nos preguntan a los otorrinos, doctor, ¿y con qué nos podemos limpiar nuestros oídos? Exacto. Y nosotros les decimos, con los codos. Si te das cuenta, es imposible. Sí, no se puede. Entonces les hacemos la recomendación, o consulte a su otorrino o simplemente haga su limpieza externa, porque su oído tiene el mecanismo de limpieza solo. Que es lo que uno no entiende, de pronto no lo comprende de esa manera. Exactamente. Bueno, doctor, recomendaciones entonces de un otorrino para nuestros oyentes en el eje cafetero. Nada, que cuando tengan algún tipo de alteración, bien sea auditiva, bien sea de su nariz o bien sea de su garganta, consulten al personal idóneo, que es el otorrinolaringólogo, y que además, pues si tienen algún deseo de mejorar estéticamente su rostro, pues recuerden que un otorrino y cirujano plástico facial está en total capacidad para hacerle su análisis y evaluación correspondiente. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Lo tenemos en redes sociales? Sí, tenemos nuestra página, nuestro website, que es www.drjuanguillermoerazo.com. También tenemos nuestro Instagram, los pueden ubicar como Erazo Cirugía Facial, y en Facebook como Dr. Juan Guillermo Erazo. Pues ahí está entonces, por si de pronto tienen alguna consulta, se dirigen directamente a la página y con todo el gusto lo podrán atender. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo fuerte.